Presentamos el saludo respetuoso a los miembros de los diferentes ministerios de educación de la región que nos honran con su participación esta mañana. Muy satisfecho de poder contar con ustedes y reconociendo la puntualidad con que han asumido la reunión de esta mañana. Yo quiero iniciar con unas breves reflexiones para dar paso inmediatamente al doctor Bienvenido Argueta, que es la persona que nos va a desarrollar el temario de hoy. Pero quisiera empezar por señalar que tal vez desde el inicio del sistema educativo como proceso surgió muy cargado de aspectos, de muchas formalidades. Y creo que con el tiempo esas formalidades, sobre todo en lo administrativo, se han ido acentuando. Diríamos que los sistemas estaban diseñados para tiempos y condiciones normales. Lo cierto es que durante los últimos años ha habido una tendencia creciente al abandono o a la deserción escolar, como algunos le llaman, y más recientemente se ha agravado la situación en función del fenómeno migratorio que afecta o que incide en las diferentes sociedades, no solamente de nuestra región, sino de otras regiones, de otros países. Y evidentemente el fenómeno de la migración no tiene fronteras, es exactamente el desafío a las fronteras físicas y políticas. No obstante, en todas estas circunstancias, y como bien supremo, el derecho a la educación tiene que garantizarse, los ministerios de educación tienen que procurar la forma de garantizar ese derecho a la educación. Y eso ha implicado, producto de esta situación que menciono, la necesidad de salirse de eso convencional, de salirse de las formalidades administrativas para buscar algunas maneras fuera del sistema, fuera del esquema, que permita garantizar ese derecho a la educación. Lo cierto es que el fenómeno migratorio en nuestra región ha sido creciente por temas demográficos mucho más focalizados en lo que se llama el Triángulo Norte, entendiendo por Triángulo Norte los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero lo cierto es que también por la misma cercanía geográfica y por las mismas condiciones que de alguna manera están asociadas al tema de la migración, este fenómeno también tiene una incidencia importante en México y por supuesto más allá de la frontera de México hacia el norte en los Estados Unidos. Pero también en años recientes y en años anteriores hacia el sur, en Colombia y Venezuela, el fenómeno migratorio ha marcado y ha incidido de manera significativa en los temas educativos. Entonces, por eso, desde varios organismos regionales se ha venido trabajando en la forma de encontrar los mecanismos, uno, para garantizar ese derecho a la educación, y dos, para asegurar que esas transiciones que se dan de un país a otro, que esa población estudiantil que emigra de una región a otra y que tiene la necesidad de hacer uso de su derecho a la educación, hay formas y hay mecanismos que más allá de lo convencional pueden ser posibles administrar los ministerios de educación. Se ha estado trabajando mucho el concepto de la flexibilidad curricular, entendiendo que esta flexibilidad curricular implica una gran cantidad de cosas, pero la complejidad de los fenómenos que menciono aquí requieren de un estudio mucho más profundo. Conceptualizar y caracterizar el problema en lo administrativo, en lo normativo y en lo pedagógico parece ser una necesidad urgente. Entonces, Don Carlos, no le escuchamos, creo que se quedó congelado, no sé si serán problemas de conexión. Demos unos segundos nada más a ver si vuelve. No, se le cayó el internet. Ya ahí está, ahora sí. Debo decir que además de esto, hemos estado haciendo algunos esfuerzos con UNICEF en México, con el BID, en el programa de Educación para Mesoamérica, que también giran alrededor de esta temática que le hemos mencionado.
Y aunque hoy solo vamos a ver el tema desde la perspectiva de la región de la SEC, pues confiamos en que podamos seguir trabajando en esta dirección y que podamos realmente tener los instrumentos, los procesos, los mecanismos, la normativa que permita ampliar esta cobertura más allá de la región, porque creo que de esa manera estaríamos siendo mucho más consecuentes con la naturaleza del proyecto que nos ocupa. Entonces, dicho eso, yo quisiera agradecer y presentarles al doctor Bienvenido Argueta, agradecerle todo su esfuerzo, todo su trabajo durante estos meses y presentarlo ante ustedes para que nos dé a conocer la investigación, la consultoría que le he venido desarrollando en los últimos meses, con información justamente de casi todos los países de la región, que creo que eso ha sido muy importante y quiero aprovechar para reconocerlo, y que ha permitido un poco caracterizar la situación y presentar el diagnóstico que él nos va a compartir en la mañana de hoy. Y desde luego, pues confiamos, y más adelante creo que Raquel nos hablará de eso, de la posibilidad o de la necesidad de ver cómo vamos avanzando en algunas siguientes etapas ya para la intervención propia dentro del tema. Así que, sin más preámbulos, le ofrezco la palabra al doctor Bienvenido Argueta para que nos presente. Adelante, doctor Argueta. Bueno, en primer lugar, buenos días. Para mí es un placer poder presentar los resultados en esta fase de la investigación sobre la población migrante, particularmente en términos del ejercicio al derecho humano a la educación. Y en primer lugar, yo también quisiera agradecer a don Carlos Staff y al equipo de Sexica, particularmente a Raquel Núñez y a Gabriela Monge por el apoyo que nos han dado para poder realizar esta investigación, adicionalmente a cada uno de ustedes, colegas de los Ministerios de Educación y Secretaría de Educación de Centroamérica. Sin mayor preámbulo, yo quisiera, por razones de tiempo, poder hacerles una presentación sobre el Estado del Arte, sobre políticas, normativas, estructuras y buenas prácticas para establecer reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje y competencias entre los países de la región SIC y México, con un enfoque en el Triángulo Norte. ¿Cuáles son los objetivos o cuáles fueron los objetivos de este Estado del Arte? En primer lugar, era describir la dimensión de las respuestas que ofrecen los sistemas educativos para garantizar el derecho humano a la educación de la población migrante. En este sentido, también poder recomendar acciones a ustedes respecto a qué es lo que se podría hacer basado en lo que se hace en lo concerniente al reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje y competencias entre los países, entre otros aspectos básicos, como ustedes se darán cuenta. El foco central, a pesar que también consideraba adultos, en realidad los sistemas educativos concentran sus esfuerzos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes emigrantes, inmigrantes, retornados, repatriados en búsqueda de asilos, refugiados o apátridas, que es esto, digamos, estos distintos conceptos lo que aborda el tema de migración, puesto que el tema el migrante como tal es también un concepto relacional. Y entonces para algunos van a ser inmigrantes, pero para otros van a ser inmigrantes, como vamos a ver posteriormente, y que todos estos aspectos se abordan en Centroamérica. Los componentes del estudio básicamente consideran lo que es la caracterización de países según las dinámicas de migración, los registros de información de los sistemas educativos, lo que son la legislación y políticas, las estructuras institucionales con que cuentan los distintos ministerios y secretarías de educación de la región, la calidad de la educación en algunos componentes y aspectos, lo que son acuerdos de cooperación, presupuesto, buenas prácticas y lo que son conclusiones y recomendaciones. Los países que participaron dentro del estudio fue Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, 6 de los países que constituyen Centroamérica. Sinceramente, sin esta información el estudio no hubiera tenido sentido, puesto que partimos de la información específica que nos transfirieron a través de un cuestionario que se hizo
y que al final de cuentas, de acuerdo a los designados por el Ministerio y Secretaría de Educación, así nos lo fueron entregando. En el caso de Costa Rica, el señor Víctor Pineda Rodríguez, asesor nacional del Departamento de Interculturalidad de la Dirección de Desarrollo Curricular. De hecho, en el caso específico de Víctor Pineda Rodríguez, también tuvimos entrevista específica a través de Zoom por la solicitud que él hizo patente. Por otra parte, El Salvador, con el señor Miguel Ángel Cardona, de la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente de la Dirección Nacional de Educación Media. En el caso de Guatemala, la señora Paola Gabriela Motua Cabrera, directora en funciones de la Dirección General de Educación Extraescolar. Haciendo alusión a la señora Paola Gabriela Motua, también es de considerar que en casi todos los casos, si bien es cierto que habían designados específicos, estos se notaba que habían hecho una consulta a las distintas dependencias de los ministerios correspondientes con relación a qué es, al tema específico y a las informaciones que se solicitaban. En el caso de Honduras, la señora Avi Doris Zelaya, del Programa Nacional de Atención Educativa, de niños, niñas y adolescentes migrantes retornados de la Subsecretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos. En Panamá, la señora Elizabeth de Villamil, y en el caso de la República Dominicana se designaron a 3 personas, como es la señora viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ligia Janet Pérez, la señora viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo, que es Yulis Hernández, y al propio director del gabinete ministerial, que es el señor Paulino Ogando. Ya con relación a los propios resultados, ¿cuál es la situación de los países que nos reportaron de acuerdo a las dinámicas de migración? Y en ese sentido era una especie de autorreferencia, cómo se veían los países. Y fundamentalmente en el caso de Costa Rica señalaron que ellos eran tanto origen, tránsito y receptor. ¿A qué nos referimos por origen, tránsito y receptor? Origen es aquellos donde salen los migrantes, que regularmente se llama emigrante. Tránsito, que básicamente son países que solo los toman como parte de la trayectoria a donde es el país final que optan los propios migrantes, y receptor es aquellos quienes reciben. En el caso de Costa Rica también es receptor, y en el caso de El Salvador, lo mismo que Honduras, básicamente señalaban que era de origen, mientras que Guatemala se declara de origen y de tránsito, Panamá, que es tránsito y receptor, y en el caso de la República Dominicana, que es origen y receptor. Esto coincide efectivamente con las cifras de lo que ha sido la población migrante por país centroamericana y área o país de destino. Esto es entre 1990 y 2019, que es parte de uno de los procesos que hicimos de la División de Población Económica de las Naciones Unidas, que fue, digamos, es una base de datos que se cuenta, que son estimaciones básicas de lo que es la población, cómo se mueven las poblaciones, y en este sentido nosotros hemos observado que, por ejemplo, hay países como Costa Rica que de 69.711 en 1990 encontramos, digamos, una movilidad hacia todo el mundo de 150.400, es decir, aproximadamente en 90.000 personas se ha incrementado. ¿Y por qué pusimos México y Estados Unidos? Porque, digamos, Estados Unidos es uno de los principales focos de lo que es la migración centroamericana, y efectivamente cuando vemos de esos 150.000, aproximadamente 100.000 van a Estados Unidos en el caso de Costa Rica. El caso de la República Dominicana, observamos que ha habido un crecimiento que sí es significativo, de 467.000 aproximadamente en 1990 a más de 1.500.000 en el caso del 2019, y así sucesivamente. El Salvador se ha sostenido sistemáticamente digamos, una migración hacia otros países arriba del 1.000.000, y donde, digamos, el foco central es hacia los Estados Unidos. No obstante, también El Salvador tiene, digamos, es uno de los países donde los migrantes están alrededor del mundo.
En el caso de Guatemala, el crecimiento ha sido extraordinario, de 348,000 a 1.200.000, y siempre Estados Unidos, que es el mayoritario, Honduras, que es de 156,000 a 800,000, y que últimamente hemos visto un fenómeno que ha ido creciendo, Panamá, que prácticamente ha sostenido uno de los procesos más bajos de migración. Sin embargo, cuando observamos también la relación que existe entre lo que son migrantes con relación a inmigrantes, vemos que efectivamente, digamos, en términos absolutos, vemos que hay países como México que tienen una, una cantidad de migrantes impresionantes, pero en el caso de Centroamérica vemos a República Dominicana, El Salvador, Guatemala, y en general digamos, una buena proporción o una buena cantidad de millones de migrantes. Pero cuando ya observamos a nivel de porcentaje de la población, observamos varias cosas. En primer lugar, El Salvador, que nos ofrece una cantidad extraordinaria de emigrantes en términos del porcentaje de su población. En el caso de República Dominicana, a pesar que también es un porcentaje extraordinario, también observamos que es uno de los países receptores y que precisamente coincide con la apreciación que nos daban de ser un país de origen como un país también de destino. En el caso de Costa Rica, por el contrario, lo que vemos es de que más allá de ser un país de origen de migrantes, es un país que recibe mucha cantidad de inmigrantes. Y esto también vamos a ver cómo se opera, y digamos está también el caso de Guatemala, mayoría de población emigrante, lo mismo que en el caso de Honduras y otros casos específicos. Aquí no aparece el caso de Panamá, considerando que tampoco es tan significativo tanto de emigrantes como inmigrantes. ¿Cuál es la dimensión educativa? Y esto yo quisiera recalcar en relación a cuál es la información que poseen los sistemas educativos. Los sistemas educativos que llevan esta información es Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Guatemala, en el sentido de lo que serían los estudiantes extranjeros, porque así se le denomina. Es decir, más que considerarlo como migrante, inmigrante, se les considera como extranjeros. En el caso de Costa Rica, en el año 2020, 53,000 estudiantes extranjeros se atendían para los diferentes niveles de educación, de los cuales 41,633 eran nicaragüenses. Esto lo que significa es básicamente que nosotros nos encontramos con que el 79% de la población es básicamente o procede o está siendo atendido de niños, niñas, adolescentes nicaragüenses en el sistema educativo costarricense. En términos de crecimiento, porque cuando estuvimos conversando con el responsable de Costa Rica, él asumía que era mucho más el volumen, pero básicamente del 2002 al 2020 ha crecido en términos poblacionales de Nicaragua, de niños, niñas y adolescentes que atiende el sistema educativo costarricense, de aproximadamente 7,700. En el caso de la República Dominicana, hay 122,637 estudiantes los que fueron reportados entre el 2018 al 2019, que representa el 4,6% del total de estudiantes que eran extranjeros, y que de ese total el 77% eran procedentes de Haití. Es decir, aquí, al igual que en Costa Rica, digamos que hay una tendencia marcada de población nicaragüense que migra hacia Costa Rica, en el caso de República Dominicana, de Haití. En el caso de Panamá, digamos, reportan 12,040 estudiantes extranjeros, lo cual representa 1,4% del total de matriculados. No existe una tendencia tan marcada de migración de algún país. En el caso de Guatemala, en el año 2020 se reportaron 4,000, casi 5,000 estudiantes extranjeros, pero representan menos del representan aproximadamente el 0,1% de los 4 millones de estudiantes del sistema educativo. Mientras que Honduras lo que tiene
y que es muy significativo, como vamos a observar para el Triángulo Norte, es que sí tienen un sistema que identifica los casos de niños, niñas y adolescentes que son retornados o repatriados. Y no solo esto, sino este sistema de información básicamente lo que busca es el hecho de saber cuántos se reinsertan al sistema educativo. Y digamos, de estos 2.416 casos, el 96% reinsertó. No obstante, también es de señalar que existen algunos diferenciales entre lo que este sistema reporta y, digamos, lo que han sido los reportes específicos del Instituto de Migración de México, que tiene mayores números en términos de cuántos niños, niñas y adolescentes no acompañados retornaron a Honduras, ya sea por la vía terrestre o eh, eh, por la vía aérea. ¿A qué nos referimos por niñez o juventud o adultos migrantes? Porque eso también es muy importante. Nosotros tenemos lo que son emigrantes, que tampoco existe un cálculo por parte de los países, salvo algunos datos que ofrecen el censo, que son estimaciones en los países o a través de encuestas, particularmente las encuestas de ingreso y gastos. Y en el caso específico, por ejemplo, de República Dominicana, que tiene una estadística, una encuesta específica para inmigrantes. Por otra parte, también se habla de inmigrantes legales o ilegales. Se habla también de retornados de manera voluntaria o forzados, refugiados y asilados. Esto básicamente es en el caso de Costa Rica, donde encontramos gente refugiada y asilada que no se da en otros contextos. Las causas principales que se mencionaban en los diferentes documentos que nos proporcionaron, tanto de política nacional como de política específica, habla de condiciones de pobreza y oportunidades económicas, de violencia social, en menor grado violencia política, desastres naturales, trabajo temporal es mucho más reducido y deseos de emigrar. En el caso de la legislación, nosotros nos encontramos que existe una normativa nacional. Esto va desde constituciones que reconocen el ejercicio humano de la educación, hablando no necesariamente de migrantes, sino de extranjeros, así como convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. También existen leyes ordinarias, particularmente las leyes de educación, los códigos y leyes de migración o extranjería. En el reporte hace el análisis específico cómo está de país en país, pero en términos generales los países están obligados a poder garantizar la educación tanto del migrante como de los extranjeros. Por otra parte, también se habla de convenios y tratados internacionales que son similares en todos los países, que digamos existe una ratificación a nivel de los congresos nacionales de lo que es los derechos humanos en general y derechos específicos tratados sobre migrantes y extranjerías. Por ejemplo, todo lo que ha sido el Código de la Niñez, que impera básicamente en nuestros países, y otro tipo de tratados y códigos. Con relación a las políticas, de lo que se señala es que básicamente existe muy poco en términos de relación de cuáles son las políticas en el área. Curiosamente, quien más políticas desarrolla es en Costa Rica, donde las políticas educativas y la preocupación sincera que existe de poder proveer educación a los migrantes es más que obvia. Pero donde aparecen políticas mucho más específicas o más explícitas es en los lineamientos de educación intercultural, donde se menciona lo relativo al reconocimiento de los derechos humanos, a la cohesión, a la erradicación del racismo y la xenofobia en términos de la interculturalidad y en la noción de lo que ellos denominan la nueva ciudadanía o la ciudadanía global, que es parte básicamente de lo que los distintos organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, promueve, la UNESCO en particular, dado de que ahora uno de los aspectos básicos que definen la ciudadanía es el componente básico de los derechos humanos. En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, hay políticas de gobierno o leyes generales que mencionan todo el tema de lo que son los derechos de los migrantes y los migrantes como una
dinámica de problemática, pero el tema de educación en específico, digamos que hay demasiado poco con relación a los migrantes. De hecho, en el caso de Honduras, lo que sí se encuentra es una línea de acción con el programa de atención a retornados, que implica varios subcomponentes como son comunicación, la propuesta pedagógica, la capacitación docente y la evaluación y monitoreo del programa. No estamos hablando todavía de la parte de evaluación de aprendizaje, sino del programa como tal. En el caso de El Salvador, sí se menciona en la Política Nacional de Convivencia Escolar y Cultura de Paz, pero es en un elemento muy específico, donde se señalan que en términos de los migrantes se van a promover las capacidades y habilidades de liderazgo positivo incorporado a este estatus migratorio, pero también a otros aspectos, es decir, es la única referencia que se encuentra. En el caso de Panamá, existe una breve mención, el Plan Estratégico de Educación, pero lo habla en función de los migrantes internos, particularmente de los jóvenes panameños para estudiar la premedia y media, quienes tienen que hacer una movilización a su propio territorio a efectos de poder atender a estos niveles. No es que hable de migrantes extranjeros, sino habla de migrantes internos. En términos de la República Dominicana, se hace una mención también en lo que ha sido la política hasta el 2020, porque después a partir del 2020-2021 existe una política, pero que es en respuesta a COVID. Y acá no se hace ninguna especificación, pero en el anterior plan sí se habla del tema de empleo para migrantes como un aspecto específico que es lo que menciona y que lo hace en el contexto sobre todo de jóvenes. Esto, digamos, es la parte de las políticas. ¿Cómo estamos con relación en términos de la estructura institucional? Porque también la estructura institucional es sumamente importante como para poder atender a migrantes. Entonces, a nivel de direcciones y departamentos, se ocupan, entre otras cosas, en los casos donde hay acciones bajo coordinaciones de direcciones o viceministerios. También en algunos se reportan que hay sistemas de información que dan seguimiento efectivamente a estos temas y también programas específicos como los vimos, pero que no es de que existe una estructura específica, sino solo es una descripción de cómo es que están atendiendo los temas de migrantes. Con relación a investigaciones y evaluaciones nacionales, podemos señalar que no se han hecho investigaciones, no reportan investigaciones específicas y que las evaluaciones nacionales no dan seguimiento a las variables de extranjeros o migrantes. Con relación a algunas investigaciones que se habían hablado de Honduras, se señala algunos aspectos que se están realizando con la UNA en el caso de Honduras, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quien han hecho algunos aspectos, pero no dan mayor referencias respecto a esta investigación. Con relación a los sistemas de equiparación y equivalencias, vemos de que regularmente existe una normativa general desde hace mucho tiempo en algunos sistemas, sin considerar el estatus de migrantes como tal, sino de lo que se está hablando en todo caso es de lo que son, sí, en el caso de Costa Rica, elementos específicos con relación a poblaciones de refugiados o de lo que son, digamos, en solicitud de asilo. Sin embargo, existe una normativa bastante rígida hasta cierto punto y así sucesivamente en los distintos sistemas educativos que se coloca en el informe cuáles son los requerimientos específicos por cada uno de los sistemas nacionales. En el caso de Guatemala, que es una de las cuestiones innovadoras que encontramos, está el reglamento de equiparación y equivalencias de retornados y extranjeros. Y en ese sentido lo que hace es una flexibilización de tal manera que facilita bajo todo punto de vista la incorporación no solo de los que son retornados o los que han sido repatriados tanto de Estados Unidos como de México, pero también el hecho de poder garantizar incluso dentro de sus exámenes que el estudiante puede elegir el idioma específico, porque hay algunos sistemas que incluso solicitan exámenes en idioma castellano, pero si se fueron a Estados Unidos sería un contrasentido
o lo que es también cuestiones vinculadas a lo que es historia, o lo que es la parte efectivamente de estudios sociales, lo cual, digamos, si un estudiante está en otro país, es obvio que esto es alguna dificultad que se puede poner. Y en todo caso, el reglamento de equiparación y equivalencias que propone Guatemala también flexibiliza para todos los extranjeros esta dinámica. Por otra parte, se encontró el convenio Guatemala-México, que es muy importante y que también en cierto sentido está vinculado a este reglamento que permite la flexibilidad de cómo guatemaltecos que han ido a estudiar a México pueden tener una facilidad con relación a lo que es el sistema de equiparación y equivalencias. En el caso de presupuesto, vemos que no hay información disponible en todos los países, salvo el caso de Guatemala, donde el caso es como también preocupante, dado de que en Guatemala se reportaron $39,000 el año pasado de los 2.325 millones de dólares que asigna el presupuesto. En otro sentido, digamos, la interpretación lo que significa es cuáles son los niveles de prioridad que tienen estos casos. De hecho, con relación a los convenios internacionales, se observa que particularmente en el Triángulo Norte, básicamente lo que encontramos es de que la cooperación o los convenios que se establecen son con organismos internacionales, pero digamos hemos encontrado que también en el caso de Honduras, lo que ha sido la promoción de algunos procesos vienen como consecuencia de financiamiento de la cooperación internacional. Es más, cuando hablábamos de presupuesto, lo único que nos señalaban, particularmente en el Triángulo Norte, es que los países daban la contrapartida correspondiente de la ayuda que efectivamente se daba por parte de organismos internacionales. Con relación a las buenas prácticas, nos encontramos aspectos desde currículum que nos reporta Costa Rica y El Salvador, solo que son mecanismos un poco diferentes, dado de que en el caso de Costa Rica lo que se pretende es fortalecer también esa dinámica de una apertura, una flexibilidad, una interculturalidad y una noción también de la construcción de una identidad y una cohesión que tiene Costa Rica en el marco de también la erradicación de aquellos aspectos que vinculan a lo que sería lo que típicamente nosotros conocemos como racismo o discriminación. En ese sentido, se está dando un paso fundamental para la incorporación y cohesión por parte de la población migrante y que se hace un esfuerzo desde una perspectiva mucho más empática, más comprensiva. Mientras que en el caso de El Salvador, la parte curricular efectivamente se aborda y digamos que lo que se enfatiza es el hecho del derecho del migrante, dónde están todos los migrantes, el valor que tienen los migrantes, es decir, aquellos que migran tienen un valor tremendo. Y digamos, es una valoración que es muy importante, particularmente también por las propias dinámicas que en países del Triángulo Norte se ofrecen con relación de aquellos que migran, que si bien es cierto, ellos sostienen con todo lo que es las remesas, parte de la economía fundamental de los países, muchas veces no son considerados o no son valorados como debe. El Salvador lo hace. No obstante, tampoco se hace ninguna mención en los sistemas educativos del valor que tienen aquellos que han sido retornados o repatriados a los países. Con relación a lo que es capacitación docente, nos encontramos de nuevo que Costa Rica tiene una mayor cantidad de cursos disponibles y que han servido para profesores y maestros, particularmente en lo que es la prevención del trabajo infantil, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lo que es centros educativos libres de discriminación racial y xenofobia, lo que es el abordaje, el enfoque intercultural de los centros educativos, lo que es la migración y sana convivencia, los defensoras y defensores de los derechos a la integración de la población migrante al sistema educativo. Y adicionalmente tienen un asesoramiento específico para los maestros con relación a lo que es migración y sana convivencia. Mientras que en Guatemala lo que encontramos son algunos cursos que tratan de comprender lo que es la migración
y que estos son dos cursos que se dan. Uno que se llama Migración, que es un diplomado para 60 personas por parte de la OIM, y lo que es también la migración en comunidades fronterizas con México, que es un diplomado que también lo está ofreciendo el Instituto Guatemalteco de Migración, que está considerado para 60 personas también. Y hay otro que es sobre el acompañamiento psicosocial en contextos migratorios, pero como es parte también de la descripción de un proyecto, que es el programa Alternativas de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ y que ofrece directamente para funcionarios en Guatemala. Honduras, que en el marco de las acciones que viene realizando con lo que es este programa para retornados, para niños, niñas y adolescentes retornados, básicamente lo que tienen es una guía de orientación para la inserción o reinserción de estas niñas, lo que es el uso y manejo del protocolo de atención a la inserción o reinserción educativa. Y también, ¿por qué no decirle que digamos, programa de atención para la inserción de estos niños, también parte de un sistema descentralizado y que vincula a distintas instituciones del Estado y que uno de los componentes es el Sistema Estadístico de Reinserción Escolar, SERE, y que a través de eso requieren fortalecer competencias de los técnicos a los distintos niveles para efectos de poder tener un control efectivo basado en la información a nivel descentralizado y poder reinsertar a aquellos que son retornados. Y también tiene algún empoderamiento en temática relacionada a temas de vulneración, migración irregular, trata de personas, desplazamiento forzado, entre otros. Con relación a las equivalencias y equiparaciones, observamos que en la mayoría de países la normativa sigue siendo digamos, la normal y regular, pensando en lo que serían equivalencias y equiparaciones de la gente específica en sus países y le aplican la misma normativa regularmente a aquellos que son migrantes, salvo en el caso de Costa Rica, que hacen especificaciones para aquellos, más que para migrantes, a una sección de estos que son migrantes, pero que son considerados como en solicitud de asilo o quienes están siendo atendidos por el sistema ya como asilados. En este sentido, también es importante indicar que también y adicionalmente a esto, se tiene todo un programa específico con relación a este tipo de equivalencias y equiparaciones. Los sistemas de información, que son básicos y muy importantes como para poder reconocer el fenómeno, quienes más tienen avanzado esto es Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, en términos de lo que son extranjeros, pero digamos en el que no tiene tanta especificidad como sí lo tiene Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En el caso de Panamá incluso pueden identificar su sistema de información a aquellos estudiantes extranjeros que incluso tienen problemas de rendimiento escolar, y esto es parte también de un vínculo directo con cómo avanzan los estudiantes con relación a sus aprendizajes. Mientras que Honduras tiene un sistema que es básico y que podría servir para lo que es el Triángulo Norte con relación a lo que es la parte de aquellos que son retornados y repatriados. Con relación a educación y juventud, se encuentra el proyecto GIZ El Salvador, Guatemala y Honduras, focalizado en zonas de los países. Es importante también indicar que los distintos colegas que participaron en ofrecer la información, solo a pesar que les pedíamos contactos y todo, fue muy complejo poder contactar a todos. De hecho, por ejemplo, en República Dominicana tienen proyectos o tenían proyectos vinculados a lo que era la dinámica con población haitiana, pero digamos, el reporte que nos hacían de los jesuitas, que eran quienes tenían este programa, cuando nosotros hicimos la búsqueda correspondiente, la sede quedaba en España. Nosotros de todas maneras escribimos a los distintos proyectos y digamos que en su mayoría no han respondido, y me imagino que ha de ser, entre otras razones, el hecho de
que muchos nos preguntaban, bueno, ¿y para qué va a servir esta información? Y consideraban alguna información como que no la comparten, pero tampoco se hacían preguntas más que cuáles eran, digamos, cómo podían describir los programas, cuáles eran sus objetivos, cuál era la población meta, dónde estaban operando, si habían tenido evaluaciones o no, porque también hay que ser muy sinceros con relación a las buenas prácticas. Una buena práctica en términos de cómo se opera en los sistemas educativos y particularmente con relación a los sistemas de evaluación e investigación es que existen proyectos y uno tiene una evaluación y ve que está efectivamente cumpliendo con el cometido efectivo. Sin embargo, digamos que ya nosotros vimos que si bien se adolecen de investigaciones con relación a población de migrantes, con relación a rendimiento escolar, también en nuestros sistemas adolecen mucho de lo que sería la evaluación de proyectos. Habiendo señalado esto, yo me quedaría ahí porque después ya vamos a las conclusiones, pero de acuerdo al programa hay una interrupción para que ustedes tengan alguna reacción al respecto de lo que he expuesto hasta el momento. Muchísimas gracias, don Bienvenido, por esta primera parte de su presentación. Vamos a dar espacio entonces a cada uno de los países para que puedan dar sus comentarios o alguna consulta que tuvieran en el siguiente orden. Empezaríamos con Guatemala, luego Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. Daríamos un espacio de 2 minutos a cada participante para que pueda hacer sus comentarios. Entonces, bueno, empezaríamos con Guatemala. Doña Idalia, me parece que está por aquí. Adelante, doña Idalia. Buenos días a cada uno, mucho gusto. Recién acabo de incorporar, pero la verdad es muy complicado mantener una interrelación entre los informes, ¿verdad?, de las personas que ingresan a nuestro país, los estudios que traen y lo que podemos hacer con lo que tenemos aquí en Guatemala. Digamos, aquí se hacen todo ese tipo de equivalencias, proyectos, programas para poder apoyar a estas personas que ingresan y para poder desarrollar procesos de formación, digamos, con jóvenes que buscan un empleo, ¿verdad? Y que requieren un avance. En cuanto a formación para el trabajo, no hemos tenido realmente una equivalencia con lo que tienen los demás países. Aquí se maneja mucho el ciclo diversificado y algunos programas extraescolares o no formales, digamos, con instituciones privadas que forman. Sin embargo, esta formación no ha sido estandarizada o su certificación no es estandarizada que pueda ser utilizada en otros países como lo que están manejando a nivel latinoamericano. Nosotros empezando vamos con todo este proceso. Entonces sí, la información que nos traen se equivale únicamente con lo que cuenta el Ministerio de Educación, la base de datos que aquí tenemos de carreras de ciclo diversificado o inclusive alguna pequeña formación para el trabajo que se desarrolla como parte de la oferta formativa del Ministerio. Sin embargo, esta, como les menciono, no es equivalente en su totalidad a la que desarrollan en los demás países. Entonces, para Guatemala, el trabajar con jóvenes, con personas migrantes, ha sido bastante difícil. Sin embargo, los procesos van avanzando poco a poco. Incluso hay relación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía actualmente para poder desarrollar esos procesos que nos permitan ayudar a todas las personas que vienen al país, que en algunos casos se quedan, en otros solo van de paso, pero que requieren en cierto momento ejercer alguna profesión para poder adquirir ingresos y poder continuar su paso, ¿verdad? Eso es lo que les podría comentar al momento de parte de Guatemala. Muchísimas gracias, doña Idania. Seguiríamos entonces con Costa Rica. Muy buenos días, don Carlos Staff. Un gusto saludarle.
Igualmente a don Bienvenido, felicitarle por el estado del arte que nos ha presentado en esta mañana, María Alexandra Olate, directora de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación de Costa Rica. Estábamos escuchando con atención los compañeros que hoy me acompañan también, don Pablo Macís, jefe de Educación Técnica, y don Pablo Mena, director también de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, poniendo mucha atención porque como pudimos ver en las estadísticas que don Bienvenido presenta, en nuestro país ha ido en aumento, ¿verdad? La población extranjera que nos acompaña en el sistema educativo. Es muy importante sí definir que en Costa Rica no hay ningún tipo de perjuicio para que una persona migrante sea parte del sistema educativo costarricense. Tenemos esta experiencia con un mayor número, como don Bienvenido lo explicó ampliamente, de hermanos nicaragüenses que se vienen a vivir a nuestro país. Muchos de ellos, de esos niños también son nacidos en Costa Rica de padres nicaragüenses, pues entonces su condición cambia, ¿verdad? Pero sí es muy importante que hemos ido avanzando poco a poco, por lo menos en toda esta política de Estado en relación a las personas migrantes. Nosotros estamos como país iniciando con el desarrollo de una nueva política educativa y una política curricular a partir del año 2015-2016. Y las personas migrantes, refugiados y más, tenemos grandes proyectos, por ejemplo, con UNESCO, con UNICEF, con ACNUR, para ayudar y apoyar a toda esta población. Tenemos algunas personas migrantes al sur también, que constituyen las personas indígenas, que se trasladan de Panamá a Costa Rica en cierta época del año, ¿verdad? Y que se devuelven al territorio panameño. Esto es en tiempo de cosecha de café, generalmente en la zona sur del país. Con ellos también tenemos proyectos importantes como Casa de la Alegría y otros proyectos para apoyar a la población migrante y refugiada. Es muy importante conocer todos los avances en estado del arte que nos presenta don Bienvenido en relación de conocer también la situación de los otros países centroamericanos y de ir aprendiendo de experiencias de países que tienen números mucho mayores que nosotros y experiencias mayores para ir buscando realmente que haya una inclusión verdadera y una equidad en el trabajo con ellos. Pero muy agradecidos de parte del Ministerio de Educación por tomarnos en cuenta, por la participación de don Víctor Pineda, el jefe del Departamento de Interculturalidad, que también tiene que ver con todo el apoyo de migración. Y estamos a la orden y estamos atentos a escuchar también en qué podemos colaborar como sistema educativo. Gracias. Muchísimas gracias, doña María Alexandra. Seguimos ahora con República Dominicana. No sé si don Leonidas o doña Francisca de la Cruz o doña Clara, ¿quién sería el que haría la intervención? Buenos días. Leonidas Germán de República Dominicana en el Ministerio de Educación en la Dirección de Desarrollo Curricular. Agradecemos mucho esa visión completa que ha dado Bienvenido con relación al estado del arte. Expresa en el caso de República Dominicana el predominio de la población de inmigrantes. Nosotros tenemos dentro de ese marco la complejidad de que predominantemente nuestra población de inmigrantes es predominantemente haitiana, pero hay inmigrantes de distintos países y se ubican en términos de región conforme al tipo de trabajo que realizan. La población haitiana es la que permanece más dispersa en el país. Nuestro currículum es tiene una expresión flexible, pero no tiene una política en particular para la población inmigrante. No obstante, todo inmigrante puede ingresar al proceso formativo de educación. En ocasiones tenemos el tema con el idioma, pero no es un impedimento para que puedan asistir a la docencia y recibir el currículum tal como se lo ofrecemos a
a cualquier ciudadano dominicano. Esa es una presencia así en cada una de nuestras escuelas. Hay la libertad de que puedan integrarse tanto en las escuelas públicas como privadas, no importa la condición en la que se encuentren. No tenemos una política explícita para la población inmigrante, pero vamos dando avances y hay proyectos dados por distintas organizaciones que acogen dicha población. Muchísimas gracias, República Dominicana. Entonces seguiríamos ahora con El Salvador. Tenemos por aquí a don Félix o Juan Carlos, no sé si doña Lorena. ¿Alguno de los compañeros del Salvador quisiera dar algún comentario? O también veo por aquí a Lidia Angélica también. Hola, buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, lo escuchamos muy bien, don Juan Carlos. Adelante. Sí, felicitar por la elaboración de este estudio. Esperaríamos recibir el estudio completo a la brevedad para poder hacer los análisis correspondientes y ver cómo se integra a las actividades propias del ministerio. Gracias. Okay, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Seguiríamos entonces con Honduras. Buenos días. Buenos días, don José, ¿qué tal? Bien, gracias. Interesante, sobre todo para tener un panorama de lo que está sucediendo en la región y de aquellos aspectos que nos pueden contribuir a la toma de decisiones de las experiencias que han tenido éxito en los países colegas. Yo he estado al tanto porque hemos estado participando a nivel nacional. Realmente la representante nuestra es Seibi, pero es interesante porque nosotros hemos dado algunos pasos que están vinculados a respetar el derecho que tienen nuestros niños, ya sea de los que vienen retornados, de los que migran. En general, el sistema se está flexibilizando y el saber de las experiencias de la región nos va a ayudar para tomar decisiones inmediatas y a futuro. Entonces me parece muy interesante, igual que dijo el colega de El Salvador, esperar el documento completo para hacer el análisis en las mesas de trabajo. Buen día. Muchísimas gracias, don José Cabrera. Seguimos entonces ahora con Panamá. Veo por aquí a doña Gina Garcés o Taide Gordón. Adelante. Buenos días, saludos al doctor Carlos Staff y a todos nuestros compañeros centroamericanos, el equipo de la SECSICA. Le doy muchas gracias al doctor, bienvenido. Creo que fue muy atinado su análisis, muy cierto en el caso particular de Panamá. Una de las oportunidades de mejora que tenemos nosotros es la parte de fortalecimiento de las normativas. Se requiere mucho de estos aspectos porque nosotros sí tenemos y le damos la oportunidad a todos que vayan ingresando al sistema educativo. Además, también tenemos otra gran ventaja en este momento. Creo que ese dato, si no se lo pasamos a bienvenido, lo tenemos que dar, es que estamos ingresando un proceso de fondos no reembolsables dedicados exclusivamente para la atención y generar una investigación muy amplia y que nos permita fortalecer, en este caso, la atención a esta población, en la cual tenemos identificado la construcción de documentos inclusive en diferentes idiomas. Tener la oportunidad de ver esta presentación que él está generando nos da más insumos a nosotros para ir esta propuesta que estamos entregando al Banco de Desarrollo, el Banco Internacional de Desarrollo en este caso. En el punto y el aspecto que aquí registré de los sistemas de información, en el caso panameño, tenemos datos, nos hacen falta, a la opinión muy personal, nos hace falta todavía, como mencionaba, en el tema de los instrumentos de evaluación. Tenemos instrumentos de evaluación nacionales que le aplicamos a nuestros estudiantes de tercero, sexto grado
y tenemos la proyección ahora en el 9º grado. Pero vamos a incorporar la variable en este caso de este tipo de poblaciones que también logremos identificarla desde el momento que también aplicamos las pruebas estandarizadas. Sería uno de los compromisos que estamos aquí nosotros viendo a través de nuestro sistema CIACE, donde sí registramos el sistema de calificaciones. Ahí sí tenemos todos los datos de nuestros estudiantes, que nada más sería aspectos de ir identificando cuáles son los estudiantes que pertenecen a esta población. Que agradezco mucho la información que nos ha brindado. Identificamos nuestros puntos que tenemos que fortalecer en este caso. Gracias. Muchas gracias, doña Gina, de Panamá. Y pasamos entonces a Nicaragua, que veo por aquí a doña Nora Cuadra. La escuchamos, doña Nora. Sí, buenos días. De mi parte, pues agradecer por la información y felicitar a los autores de este informe. Hicieron un buen trabajo y, como han dicho mis colegas, nos va a servir mucho para tomar de decisiones, ¿verdad? Aunque en Nicaragua, pues el caso no es de recibir migrantes, sino más bien es de migración y de retorno, pero que también se les da pues atención, sea una atención integral. Gracias. Muchas gracias, doña Nora. Seguimos entonces con la segunda parte de Don Bienvenido, que son ya las conclusiones y las recomendaciones que emanan de este estado del arte. Entonces, bueno, veo por aquí, antes de empezar con esa parte, que doña Alexandra puso un comentario que dice que en Costa Rica debemos seguir trabajando fuertemente en su integración desde el enfoque intercultural. Trabajamos en asesoramientos para que las personas docentes y administrativas puedan eliminar barreras de acceso y eliminar barreras de prejuicios culturales. Y también R. Solís, no identifico quién será, pero nos dice que para sumarse al comentario de María Alexandra, decirles que en el Ministerio de Educación de Costa Rica existe también una instancia que da seguimiento al código y la convención y revisa que todos los estudiantes costarricenses o migrantes también tengan su derecho a la educación y no exista ningún tipo de discriminación. Entonces, bueno, estos serían comentarios que están por aquí en el chat y ahora le daremos la palabra entonces a don Bienvenido para que pueda ir cerrando con su informe. Yo les agradezco mucho sus comentarios. De hecho, déjenme decirles de que a propósito de ello, con relación al último comentario, efectivamente aparece en el informe esta comisión y otra comisión específica que existe en Costa Rica que no están dentro de lo que es la división de currículo de ustedes, pero esto sí aparece en el informe. De lo que usted menciona. Por otra parte, también en el caso de Guatemala aparece lo que es tanto, porque lo que reportan en Guatemala es de que básicamente estos temas han sido designados a la Dirección General de Educación Extraescolar, particularmente con dos programas. Uno es el CEMUCAP, que son los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana, que tienen sobre todo un vínculo con lo que es la relación con formación al trabajo y lo mismo de lo que usted menciona de PRONEA, que es el Programa Nacional de Educación Alternativa, certificación con un programa específico de certificación de lo que son competencias de aquellos migrantes jóvenes que retornan al país y que entonces se les da ese tipo de certificación. En ambos casos fueron incorporados estos temas. Ahora, esto están, digamos, en el informe, como ustedes lo verán posteriormente. Con relación a lo que son las conclusiones, y a propósito también del comentario de Costa Rica que tienen que profundizar en estos temas, es indudable que el cumplimiento del derecho humano a la educación para la niñez, adolescencia y juventud centroamericana es un desafío en el contexto de las dinámicas actuales de la migración. En otras palabras, hemos hecho algo, pero hace falta mucho por hacer. Todavía es un desafío efectivo para nuestros sistemas educativos. Particularmente por ese concepto básico que si se ejerce, el ejercicio del derecho humano a la educación también es garante, curiosamente, del cumplimiento de otros derechos humanos de los migrantes. El otro aspecto es el fenómeno de la migración que ha existido en los países centroamericanos, que se ha acrecentado en las últimas décadas
pero que hay que ver cuál es la diferenciación según la dinámica que predomina, porque hay algunos, digamos, hay países que son de origen, otros que son de tránsito y otros que son de destino. Por otra parte, también la migración como un hecho social es multifacético e implica distintas manifestaciones que se manifiestan con relación a lo que son estatus. Entonces hay migrantes legales o ilegales, asilados, refugiados, apátridas, retornados y repatriados. Hay una consideración básica que también, ¿por qué señalamos esto? Solo por poner algo que afecta al Triángulo Norte. Si son repatriados, muchas veces no les da tiempo de recolectar papelería y hay sistemas educativos que les pide papelería efectiva para poder reinsertarlos al sistema, pero no ofreciendo mecanismos, sin ofrecer mecanismos específicos de una flexibilidad que es requerida. Y esto también es con validación de títulos y otro tipo de consideraciones. Eso es un tema vital en términos de, dependiendo de lo que es el estatus, así va a ser también la dinámica efectiva que se ofrece. Costa Rica está trabajando, por ejemplo, tremendamente con lo que son cómo evitar los apátridas, en el sentido de que es gente que no pertenece a ningún país porque no tiene tampoco papelería, y es algo que es vital también tomar en consideración. Y hay muchos elementos que hay que discutir con relación a esto. En todos los países existe un sistema normativo y legal que incluye la ratificación de convenios y tratados internacionales que efectivamente garantizan. Es decir, a nivel, digamos, de leyes, efectivamente vamos a encontrar algunas leyes efectivas que garantizan esto. Sin embargo, con lo que es el desarrollo de políticas, programas y acciones a favor de los migrantes, aún se observa una marcada tendencia al espacio nacional y hay pocas iniciativas de abordaje del problema regional. Es obvio que el problema de migrantes tampoco se va a resolver únicamente bajo un concepto de país por país, sino esto reclama también y exige una dinámica regional. Y en este sentido, digamos, no observamos a ningún país que estableciera la posibilidad de trabajo en conjunto con otros países. Por otra parte, si bien es cierto que existen algunas políticas educativas dirigidas hacia la población migrante, salvo en el caso de Costa Rica, se podría afirmar que existen vacíos y ausencias en cuanto a garantizar la educación de los migrantes en los sistemas educativos. Y esto es muy especial con relación a los retornados y repatriados en el caso del Triángulo Norte. Es decir, la mayoría habla en las políticas nacionales, pero no así en las políticas educativas. Por otra parte, se observa un desarrollo incipiente en cuanto a las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales por parte de ministerios o secretarías de educación para respuesta integral a la problemática de migrantes. Entonces, también hemos observado que hay casos como Salvador que hablan de una comisión nacional con migrantes y así sucesivamente en otros países, pero digamos el caso más específico de acciones efectivas con relación a la coordinación, por ejemplo, está el sistema de información que implementa Honduras. Por otra parte, existen desarrollos significativos con relación a los sistemas de registro de información de migrantes y población extranjeras en países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras, que pueden servir de base a otros sistemas educativos de la región. Es decir, adicionalmente de esto, yo creo que los países centroamericanos podemos aprender de nosotros mismos, en el sentido de que hay experiencias que valen la pena y que podríamos nosotros expandir, particularmente en lo que son los sistemas de registro de información, el hecho del aprendizaje de otros países. Por otra parte, los sistemas de equiparación, validaciones y ubicación de estudiantes de migrantes en la región centroamericana aún demandan de una revisión para facilitar este acceso y reingreso de tanto de niñas, adolescentes y jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena mencionar también el esfuerzo que ha hecho Guatemala en ese sentido, pero que en realidad estamos en este año también celebrando lo que es el bicentenario de lo que es la independencia de Centroamérica, y esto podría ser un buen aspecto básico de conmemoración en términos de
poder garantizar un marco mínimo de equivalencias y equiparación y validaciones con relación a lo que son los estudios, particularmente de migrantes en Centroamérica. Por otra parte, no existen estudios o evaluaciones sobre el estado, necesidades y efectos de la educación en poblaciones migrantes, ni existe un seguimiento a las evaluaciones de desempeño o rendimiento escolar. Y en este sentido, yo quisiera hacer una alusión, porque digamos en el caso de República Dominicana, efectivamente existe una encuesta nacional sobre necesidades de migrantes. Sin embargo, digamos, los temas centrales son salud y empleo. Y las variables educacionales solo son variables de control. Pero digamos, si existiera esto expandido a nivel de educación sería fantástico. Y en el caso nuestro de lo que es el Triángulo Norte, sería hasta vital el hecho de tener encuestas sobre necesidades de aquellos que han sido retornados o repatriados. Por otra parte, en términos generales se observa la ausencia de procesos de capacitación docente referidos a los derechos humanos de la educación migrante y se invisibiliza la inversión de los sistemas educativos que van a cabo hacia los migrantes retornados repatriados, como es el caso del Triángulo Norte. Y esto lo que nos lleva es a lo que son recomendaciones que pueden agruparse de esta manera, no obstante, al igual que las conclusiones, están dadas de una manera, de una redacción de esa manera, pero digamos en términos gráficos se podría decir, en primer lugar, un marco de cooperación común. Perdón por el común que no lleva la tilde, pero el Triángulo Norte y México es necesario que se haga un marco de cooperación. De hecho, muchos de los migrantes del Triángulo Norte quedan estacionados en México. Y es necesario el hecho de poder generar condiciones básicas, no solo de tratamiento humano hacia nuestras poblaciones, incluso me voy a referir a temas que son complejos, pero en el paso de los migrantes hacia el norte debe haber un marco de cooperación común. Lo que es México es necesario. Allá hay muchos de nuestros migrantes, muchos se quedan ahí o retornan hacia Guatemala o hacia El Salvador y Honduras. Por otro parte, también se requiere un marco de cooperación común centroamericana. Obviamente que los flujos de migración no solo afectan en el Triángulo Norte, sino en general a toda Centroamérica, unos como países de origen y otros como países que reciben a estas poblaciones. Por otra parte, es necesario quizás hablar de un plan centroamericano del Triángulo Norte para garantizar el derecho humano a la educación de migrantes, como un pacto básico y esencial que requerimos los sistemas educativos, lo que es la promoción de diálogo con los estados santuarios. ¿Por qué señalo esto? Que no aparece en el estudio, pero que se aparece en condiciones básicas. Personalmente me tocó lo que fue poder apoyar el modelo de atención de población migrante en el estado de Oregon. Y una de las cuestiones básicas es que la mayoría de migrantes centroamericanos no tenían su papelería, lo mismo que ocurre cuando retornan de Estados Unidos o de México. Y muchos de ellos estaban indocumentados, es decir, llegan a un nivel de lo que le llaman que son apátridas y que por lo tanto esto les dificulta. También podría haber una promoción del diálogo con esos estados santuarios que no tienen ningún problema, sino tratan de vincular a los migrantes, pero que en términos de educación no tienen ninguna papelería y a nivel tampoco de lo que es certificado efectivo o identificatorio de los niños, niñas tampoco tienen, lo cual dificulta también el hecho de ser atendidos con dignidad en esos estados, en Estados Unidos. Por otra parte, pueden haber acuerdos básicos inmediatos, sin necesidad, digamos, de una declaración política mucho más amplia, lo que sería sistemas de equivalencias y equiparaciones. Y ahí tenemos el caso de Guatemala o el acuerdo Guatemala-México que podría ampliarse, pero debe ser realmente un acuerdo básico de Centroamérica. De hecho, existe lo que ha sido el sistema de equivalencias, equiparaciones y validaciones de la Fundación Andrés Bello, pero también podría, si es que aceptan o no aceptan los países, todo lo que sería un acuerdo básico a este respecto. También con relación al desarrollo de sistemas de información,
Es necesario mejorar esos sistemas estadísticos con variables específicas hacia migrantes o extranjeros, como se desee, y se pueden tomar como marcos de referencia tanto los sistemas de Costa Rica, Panamá o República Dominicana. Pero también se requiere en el Triángulo Norte lo que son, y quizás en otro país, el sistema de información de retornados, que Honduras tiene ya un desarrollo que podría en todo caso mejorarse, pero que podría perfectamente adoptarse, pero sí se requiere un sistema de información de retornados. Por otra parte, la reincorporación a los sistemas de educación, hay que trabajar también en los sistemas de requisitos que piden los sistemas nacionales, que muchas veces impiden también a los niños y niñas o se les dificulta poder vincularse a esto. Y en ese sentido también vuelve a surgir el tema de la flexibilidad en equivalencias y equiparaciones, considerando que para muchos de los migrantes, en términos de costos, en términos también de la inviabilidad que tienen de conseguir su papelería, hay que trabajar en esos temas. Con relación al tema de calidad de la educación, obviamente nosotros vemos que que hay protocolos de atención, como es el caso de Costa Rica para población que migra hacia ese país, y también en el caso de Honduras, que ya tienen protocolos de lo que es qué se va a hacer con los retornados y los repatriados. En el caso de currículum y formación docente, tenemos casos como el de Costa Rica o El Salvador, programas de vinculación a la formación laboral, estudios e investigaciones. Es decir, estos 4 aspectos son básicos. Cómo se desarrollan protocolos de atención, cómo se desarrolla también currículum y formación docente, cómo se hacen programas vinculados a la formación laboral, los estudios e investigaciones. Esto obviamente vinculado a las buenas prácticas que hemos visto. Pero aún así, en términos de las buenas prácticas, es necesario desarrollar un banco de programas y proyectos, hacer una evaluación de dichas prácticas, porque sin esa evaluación en sentido estricto no podemos hablar aún de buenas prácticas en el mejor de los sentidos. Y por último, también la divulgación de la información que es necesaria y que ustedes van a encontrar la redacción de una manera mucho más formal. De esta manera, y yo con esto concluiría esta parte y soy oídos a las observaciones que ustedes puedan dar. Muchísimas gracias, don Bienvenido, por esta segunda parte de su presentación. Vamos entonces a abrir el espacio nuevamente y en el mismo orden del espacio anterior a cada uno de ustedes para que puedan ir reaccionando o comentando a lo que don Bienvenido pues, nos ha presentado. Empezaríamos con Guatemala. Eso sí, les daríamos 1 minuto a cada uno como ya para ir haciendo el cierre. Entonces les agradecemos 1 minuto de comentario y empezamos entonces con Guatemala. Tenemos por aquí a doña Idania todavía. Sí, así es. Perfecto. Mucho gusto. Agradezco las conclusiones presentadas y las recomendaciones. Como ministerio estamos en función de ello, realmente de ir trabajando aquel marco que nos permita desarrollar procesos de capacitación, formación laboral, procesos de formación docente que aperturen el ingreso a educación a personas que vienen de otros países, a las personas migrantes que puedan continuar estudios aquí en Guatemala mientras estén aquí y poder llevarse ese documento que les permita regresar a sus países o al lugar de destino con algo que les respalde estudios que lleven hasta ese momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Idania. Seguimos entonces con Costa Rica, doña María Alexandra. Me parece que no está por aquí doña María Alexandra. No sé si alguien más de Costa Rica. Doña Rocío. Doña Rocío, no sé si estará hablando, pero tiene el micrófono cerrado. No sé si ya nos estará diciendo algo.
Ok, bueno, pasamos al siguiente país y cualquier cosa al final pues les damos entonces el minuto a Costa Rica para que se refiera. Seguimos entonces con República Dominicana. Vista las conclusiones, las recomendaciones que se presentan en el estudio, no tenemos ningún comentario adicional a la misma. Muchas gracias. República Dominicana, seguiríamos con El Salvador. Sí, me gustaría consultar en qué periodo de tiempo se estima que podamos tener acceso al documento completo. Bueno, el documento completo ya está prácticamente listo. Nada más tal vez algún retoque que haya que hacer y a más tardar para el jueves de esta semana, pues ya estaríamos compartiéndolo. Excelente, gracias. Ok, seguimos con Honduras. José Cabrera está por aquí. Bueno, por aquí lo veo, pero veo que tiene el micrófono cerrado. No sé si quisiera comentar algo, José. Ok, bueno, seguimos con Panamá y luego volvemos a los que todavía no han podido comentar algo. Sí, muy buenas. Saludos desde Panamá, profesora Gordón, de Jefa de Población. Bueno, realmente es muy interesante el informe que se acaba de presentar, para nosotros vital, a fin de poder crear políticas públicas que den seguimiento a la valoración y el respeto de los derechos humanos de la población inmigrante. Nosotros tenemos en nuestro país muchos venezolanos, muchos colombianos y queremos mantener el respeto de toda esa población para que se dé sentido a los objetivos de desarrollo sostenible y que nadie se quede atrás, ni siquiera la población inmigrante en nuestro país. Gracias por el informe y lo esperamos. Y muchas gracias, doña Taide. Y tenemos por aquí a Karen Martínez de Nicaragua. Buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días, Raquel. Compañero, bienvenido. No tengo cámara, pero sí importante rescatar, ¿verdad? Como país, dentro del Ministerio de Educación, tenemos nosotros y contamos con un modelo educativo incluyente, donde promovemos en todos los centros educativos lo que es la inclusión, trabajamos lo que es la promoción de los derechos humanos, el rescate, ¿verdad?, a estos derechos, y trabajamos sobre todo con una política orientada a la interculturalidad. Contamos con la voluntad política de un gobierno donde está centrado en el ser humano. Contamos con un currículo, ¿verdad?, centrado en ese ser humano, con contenido específico en todas las unidades de educación primaria y secundaria, donde abordamos lo que es el tema de inmigración. Si bien es cierto que Nicaragua no formó parte de ese estudio, ¿verdad?, que hubiera sido muy interesante que formáramos parte de este estudio, porque los resultados no orientan, ¿verdad?, cómo estamos a nivel de Centroamérica, pero sí contamos, ¿verdad?, también con el apoyo de UNICEF en la elaboración de un protocolo de acompañamiento a la niñez y adolescencia, sobre todo, ¿verdad?, cómo venimos nosotros acompañando a esa niña, a ese niño que viene inmigrante de Costa Rica a Honduras, y el currículo, ¿verdad?, está orientado y da respuesta a las necesidades educativas, a las necesidades sociales, a las necesidades emocionales de toda la niñez. Y la voluntad política del gobierno, ¿verdad?, nos mandata y nos orienta a trabajar por esa niñez, y sobre todo, ¿verdad?, rescatar cómo venimos nosotros abordando este tema de inmigración. Los esfuerzos de país, de gobierno son muy grandes, los esfuerzos del Ministerio de Educación es muy grande. Contamos con este protocolo, ¿verdad?, de que esperamos y que nos oriente el actuar de todos los funcionarios del Ministerio de Educación para no solo garantizar una educación con calidad, sino una educación que promueva esos derechos humanos de la niñez y la adolescencia sin dejar a un lado lo que es la familia.
Muchísimas gracias, Karen, por sus aportes. Nada más quisiera mencionar que pues nosotros también hubiéramos estado encantados de que Nicaragua pudiera participar. De hecho, sí era parte del proyecto, sin embargo, no pudimos obtener pues información de Nicaragua. Pero bueno, pues más adelante podríamos hacer alguna reunión donde puedan compartirnos pues la información pues que necesitaríamos para poder tener también a Nicaragua, los datos de Nicaragua en este estudio. Bueno, para ir cerrando, nada más como próximos pasos, según las recomendaciones que nos hace el señor Bienvenido, que son bien pertinentes, nosotros pues estamos pensando en que un elemento importante para poder seguir avanzando en este tema, que como ustedes vieron, pues tiene avances, pero también todavía tiene grandes desafíos por atender, y pues para nosotros este acuerdo regional, que pueda surgir algún tipo de mecanismo, como dice don Bienvenido, aunque sea pues de manera básica, para poder garantizar el derecho a la educación de la población migrante, pues para nosotros es muy importante. Y como próximos pasos, pues quisiéramos ir avanzando en este camino hacia estos diálogos a nivel regional que necesitemos para poder entablar, ¿verdad?, este mecanismo regional. Entonces, pues por ahí es que nosotros vamos viendo este camino. También otro aspecto es que se ha destacado en el informe, es que es necesario fortalecer los sistemas de información, pues con datos específicamente de la población migrante, y pues por ahí también podemos buscar la manera de cómo en los equipos estadísticos podamos buscar esta información para tenerla también incluso en la serie regional de indicadores educativos que tenemos en este momento, que hemos desarrollado. Entonces, pues por ahí todavía falta afinar un poco más para poder llegar a estos puntos. Y bueno, hay muchas más recomendaciones, ¿verdad?, que en el camino pues deberíamos ir asumiendo también. Pero bueno, estos serían como los pasos más inmediatos que nosotros podríamos ir dando. Y bueno, con esto cierro para que don Carlos Staff pueda dar su reflexión final a esta reunión. Muchas gracias, Raquel. Yo quiero, primero que nada, reiterar el agradecimiento a todos los participantes, a los distintos países, no solamente por su participación, sino por los extraordinarios aportes que nos han compartido en la mañana. Yo creo que, en efecto, este es un tema que todavía le queda un largo camino por recorrer, y creo que en ese sentido, sin duda, vamos a tener el momento oportuno para incorporar la información de Nicaragua, que creo que es absolutamente valiosa, muy valiosa, y que sin duda aportaría mucho a estudios posteriores. Quisiera agradecer una vez más al doctor Bienvenido Argueta, por el esfuerzo, por el compromiso, por la convicción y por el entusiasmo en este trabajo. Creo que hicimos un trabajo en un tiempo bastante corto, se lograron superar muchas dificultades, y creo que siempre hubo una comunicación muy estrecha y muy efectiva con el doctor Bienvenido, lo que nos ha permitido entregar este trabajo que creo que cumple las expectativas que nos habíamos previsto al respecto. Yo creo que las conclusiones lo que nos dejan es exactamente una guía, unos elementos para darle continuidad al tema, y creo que es un poco el compromiso nuestro de ver desde los organismos de cooperación, y en función del interés y la trascendencia de este tema, crear las siguientes etapas a través de acciones concretas que podamos ir estableciendo para que esto se convierta efectivamente en una estrategia común a todos los países, pero que además creo que Dios mediante podremos estar incorporando en el corto tiempo, tal vez a México, y ojalá podamos incorporarlos dentro de esto que se llama la iniciativa mesoamericana, que incluye también a Colombia, porque como ya ha sido claro, este es un tema que rebasa la región y que tiene una incidencia también en ese entorno de lo que denominamos Mesoamérica. Me parece muy pertinente, y yo retomaría lo que Raquel les ha planteado. Ojalá, y creo que vi que en la lista de participantes hay algunos miembros de los sistemas de estadísticas. Ojalá pudiéramos hacer algún esfuerzo desde los ministerios para que esta información de la población migrante se incorpore dentro de la información estadística, de tal manera que se pueda contar con una data actualizada y objetiva. Entonces, quiero también reiterar lo que también ya se ha planteado. Este documento va a ser
entregado oficialmente a los señores ministros de Educación, a todos los ministros de Educación, para que sirva como un elemento, como un insumo de análisis, de estudio y de referencia. Y también lo vamos a colocar en la página web de la SEC para que todo el mundo pueda allí accesarlo. No sé si tal vez Raquel o Rafael Mora, si está con nosotros, le podemos reiterar el enlace a la página web para que tal vez ya en la próxima semana puedan todos hacer uso de esta información accesando simplemente a nuestra página web. Entonces yo creo que hemos tenido una jornada exitosa y nos queda muchas fases por concluir, pero quiero reiterarle el agradecimiento y bueno, terminar deseándole un feliz día para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Y ya aquí en el chat queda el enlace a nuestra página web. Buen día a todos. Gracias, buenos días.